Preparándome para este capítulo, yo no podía tal vez dejar de pasar por mi mente, no podía, o sea, me recordé inmediatamente de una de las mejores películas que ha cambiado mi, no ha cambiado, no es tan así, pero me impactó mucho sí en mi juventud. Y de hecho yo he estado con Dana, a veces nos ponemos a ver como películas así viejas para recordar los buenos tiempos y las buenas películas que hacían antes. Por ejemplo, esta semana estábamos viendo la trilogía de Regreso al Futuro, Back to the Future, no sé a cuánto les gusta, pero estábamos reviviendo un montón estas películas y me gusta como regresar a estas películas que ahora ya son consideradas viejas, ¿verdad? Bueno, Back to the Future es de los 80s, pero la que les estoy hablando es acerca de Matrix. No sé cuántos vieron aquí Matrix. Espero que todos, porque si no, no van a entender esta prédica. No, son bromas. Solo voy a tomar una analogía pequeña acerca de esta película, y si no la han visto la deberían de ver porque salió en el 99, han tenido suficiente tiempo para verla, y lo que les voy a contar ahorita son spoilers, pero ahorita, tantos años después, ya no es mi culpa. Pero hay una escena en donde Morpheus está sentado con Neo y le está ofreciendo las dos píldoras. Y él tiene una píldora azul y una píldora roja. Los que no han visto la película solo tengan un poquito de paciencia y traten de captar el sentido que estoy diciendo, pero él le dice, tenés dos opciones delante de ti. Si tomas la píldora azul, te vas a despertar al día siguiente, vas a creer que esto fue un sueño y que todo lo que pasó aquí pasó en tus sueños y ahí se acaba. Pero si tomas la píldora roja, le dice Morpheus, vas a saber la verdad y vas a averiguar qué tan fondo te lleva esta nueva aventura. Y Neo pregunta, ¿cuál verdad? Y Morpheus le dice lo que parece tal vez una frase que la sacaron de la Biblia, y le dice Morpheus, la verdad de que eres un esclavo y que como todas las demás personas naciste en esclavitud, en una prisión que no puedes oler, ni tocar, ni sentir, en una prisión de tu mente. Y Morpheus le estaba ofreciendo la píldora roja para que él se diera cuenta de la verdad de que él toda su vida había sido esclavo. Y para los que no hemos visto la película, realmente él estaba viviendo en esto que se llama la Matrix, que realmente era un mundo simulado, una falsa realidad, donde todas las personas estaban siendo incubadas y estaban siendo privadas de la verdad. Todos eran prisioneros, pero lo más triste es que eran prisioneros y no sabían que eran prisioneros. Era una prisión para la mente. Después Neo toma la píldora roja, todos sabemos lo que pasó, o si no lo sabemos se los voy a contar, pero él despierta y lo rescatan de esas incubadoras donde estaban todos los humanos, y de repente Neo está así como medio inconsciente, no sabe qué está pasando. Él estaba acostado en la camilla con un montón de agujas en su cuerpo, y de repente él dice, ¿qué me están haciendo? Y Morpheus le dice, estamos reconstruyendo tus músculos porque están atrofiados, porque nunca en su vida había usado los músculos. Entonces tienen que reconstruir todo su cuerpo para que él pueda funcionar en el mundo real. Después Neo dice, me arden los ojos. Y Morpheus le dice, es porque nunca los habías usado antes. Y de igual manera lo que pasa con Neo es de que él estaba en una prisión en su mente, y cuando es liberado, él tiene que reconstruir músculos que nunca había usado. Él tiene que usar ojos que nunca había usado, y al principio le dolía inclusive ver, porque nunca había usado los ojos. Y de igual manera, y aquí es donde viene la analogía, nosotros antes éramos esclavos también de una prisión que está en nuestra mente. Y ahora que hemos sido hechos libres, hijos de Dios, nosotros tenemos que reconstruir músculos morales, tenemos que usar ojos espirituales que nunca habíamos usado antes. Y las cosas al principio parecen ser un poco difíciles, porque a veces cuando usamos esos músculos morales para tomar decisiones entre escoger el bien o el mal, cuando usamos nuestros ojos espirituales para ver más allá de lo que la realidad nos está presentando y miramos el mundo espiritual y lo que Dios quiere, en ese proceso cuando estamos empezando muchas veces nos va a costar, como a Neo le costó. Entonces así es donde viene la analogía, pero nosotros éramos esclavos, dice la palabra de Dios, y es lo que estaba diciendo Pablo en Gálatas. Antes de que nosotros fuéramos liberados, nosotros íbamos por un camino que ofrecía poca resistencia, porque cuando sos esclavo no te cuestionas a vos mismo si lo que vas a hacer está bien o está mal. Cuando vos estabas en tu vida antigua,
tú nunca te cuestionaste si lo que ibas a hacer le agradaba a Dios o no le agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque no tenías esa conciencia de libertad que Dios te trajo, esa libertad a la cual Dios te trajo. No tenías que cuestionar nada. Realmente es más fácil ser esclavo que ser un hijo de Dios, porque como hijos de Dios tenemos un montón de posibilidades. Nosotros tenemos que ejercer músculos como lo tuvo que hacer Neo para tomar decisiones morales. Entonces íbamos por el camino que se nos requería menor resistencia y no se nos requería ser responsables de nuestro pensamiento ni de nuestro comportamiento. Entonces por lo mismo nunca llegamos a desarrollarnos completamente. Pero ahora en el mundo real, en el reino de Dios, en el mundo donde no es la Matrix, se nos espera que nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios seamos personas libres, que entendamos el por qué Dios nos hizo libres. Hay un propósito y que ejerzamos esa libertad para que sirva para ese propósito. Morpheus despertó a Neo de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque él era el elegido y él tenía un propósito mayor. De igual manera, Dios nos escogió a nosotros porque nosotros tenemos un propósito más grande. Y como hijos libres tenemos que entender que nosotros fuimos llamados a libertad porque hay un propósito que yo tengo que cumplir. Y ese propósito va a hacer que yo tenga que ejercer todos estos músculos que yo nunca había usado. Después Pablo sigue hablando, estábamos leyendo Gálatas 4, pero después nos pasamos al siguiente versículo en Gálatas 5:13. Y Pablo dice lo siguiente: hermanos, ustedes han sido llamados a libertad. 13. Y dice, solo que no usen esa libertad como pretexto para pecar, sino más bien sírvanse los unos a los otros en amor. Hay un propósito por el cual Dios nos hizo libres. Y ese propósito no es para que volvamos y nos regresemos a la Matrix, sino regresemos a nuestra vida pasada, no regresemos a cometer los errores que cometimos en el pasado. El propósito de Dios es de que nosotros nos sirvamos en amor los unos a los otros. La libertad por la cual Dios nos llamó siempre tiene un propósito mayor. Y si seguimos leyendo nos vamos a encontrar con Gálatas 5:16 y Pablo dice lo siguiente: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Lo que está diciendo Pablo aquí es como bien impresionante, porque le está hablando a personas libres, personas que creen en Jesucristo, que han sido libertadas de esa esclavitud. Pero en ese caminar de libertad siempre va a haber la opción de regresar a la vida pasada. Y Pablo nos está exhortando de que no tenemos que regresar a la vida pasada, sino que nuestra libertad debe ser usada para el bien de las demás personas. Y la clave que dice Pablo para que nosotros podamos andar en esa libertad, porque muchos de nosotros nos podemos llegar a pensar, es que andar en esa libertad realmente es bastante difícil. Y muchos de acá hemos tratado de andar en esa libertad, pero no podemos. De repente nos regresamos a la forma en la que estábamos viendo antes, pero Pablo da la clave en Gálatas 5:16 y él dice, digo pues, vivan en el Espíritu. La clave para ser verdaderamente hijos libres y operar en esa libertad es andar en el Espíritu. Y así no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Después Pablo, si seguimos leyendo, él comienza a listar cuáles son los frutos del Espíritu que todos tal vez lo hemos escuchado. Y él dice, estos son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y estos son los frutos de la carne. O sea, hay una diferencia tangible de las dos formas de vida. Y Pablo sigue diciendo, y realmente está diciendo que la clave para que nosotros andemos en libertad es andar en el Espíritu. Pero después llega a Gálatas 6:1, y aquí es donde queremos tomar el tema de lo que vamos a hablar, que no es la prédica hoy se llama la confrontación del reino. Pero en Gálatas 6:1 Pablo dice lo siguiente: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Pablo dice, piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que está diciendo Pablo aquí es lo siguiente: ustedes son hijos libres de Dios. Como hijos libres, ustedes fueron llamados a un propósito más grande. Ustedes no tienen que regresar a su vida pasada, sino tienen que servirse unos a otros en amor. Es el propósito de su libertad. Después comienza a decir, la clave para andar en esta libertad es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero después dice, porque todos son libres y todos tienen la capacidad de tomar decisiones por sí propios, van a haber personas que van a tomar malas decisiones.
Y van a haber casos en los que ustedes, como personas libres y espirituales, ustedes tienen que confrontar a esa persona y tienen que restaurar a esa persona. En un ambiente donde nosotros estamos libres, pongamos el ejemplo de un hogar donde los papás están dando la libertad a los hijos de ser quien ellos fueron destinados a ser y ellos tratan de no controlarlos. Lo que va a pasar es que usualmente estos hijos en algún punto de sus vidas van a usar esa libertad y se van a pasar un poquito, ¿verdad? Esas cosas pasan. Y Pablo está diciendo que como hijos libres van a haber personas que van a usar su libertad para tal vez cometer algunos errores. Y en esos casos Pablo nos está instando a que nosotros tenemos que confrontar a esa persona y restaurar a esa persona. Yo fui una persona o he sido una persona que yo odio la confrontación o la había odiado con todo mi ser porque no me gusta. Para mí, yo pensaba que la confrontación es estar peleando con la persona y decirle las cosas malas que la persona ha hecho y meterme a un conflicto con la otra persona. Yo pensaba que eso era confrontar a alguien más. Entonces yo lo evitaba y yo prefería no decir las cosas, me quedaba callado, porque a veces decimos es que es mejor no decir nada para mantener la paz. Pero muchas veces cuando no decimos nada, las cosas tampoco se solucionan, solo estamos ignorando el problema y los problemas siguen ahí. Y lo que está diciendo Pablo en Gálatas 6:1 es de que dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales tienen que confrontar a esa persona, tienen que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, pensando siempre en ustedes mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Y lo que nos dice Pablo es que nos da la pauta para que nosotros hagamos lo que vamos a ver el día de hoy, que es que nos sometamos y vayamos a tener una confrontación con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que la relación se restaure, para que el problema se vaya, para que la persona pueda ser restaurada. Entonces, esto es algo súper práctico porque nos va a ayudar en toda la relación de nuestras vidas. Les voy a preguntar aquí, no levanten la mano, ¿cuántos aquí han tenido problemas con alguien más? Todos. Todos siempre tenemos problemas a cada instante con todas las demás personas y a veces nosotros podemos señalar las culpas de las personas, podemos decir es que es por esto otro, pero lo que está diciendo Pablo acá es que nos está dando la pauta como hijos de Dios, como hijos libres que andan en esa libertad y que son espirituales, de que nosotros podamos confrontar a otras personas. Pero la confrontación que vamos a ver hoy no es la confrontación que el mundo tal vez mira, que la confrontación que el mundo mira es la que yo vi por mucho tiempo, que yo pensaba que confrontar a alguien es venir, decirle lo que esta persona hizo mal y después irme y arruinar más la relación. Esa no es la confrontación que Dios nos está hablando. Así que vamos a ver 4 cualidades de lo que realmente es la confrontación del reino. La número 1 es que la confrontación del reino es dada a través del fruto del Espíritu Santo y específicamente a través de la mansedumbre, que es lo que decía ahí Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno sorprendió en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Esta es la primera clave. Si ustedes ya identificaron que ustedes tienen problemas tal vez con alguna persona a su alrededor, ustedes dicen, esto es lo que yo necesitaba oír, yo necesito ir y confrontar a esa persona. Tal vez están pensando muchos acá, pero Pablo nos está diciendo que tal vez es la primera razón o el primer permiso para que nosotros podamos ir y confrontar a alguien es que nosotros primero seamos las personas mayores espirituales que caminan en los frutos del Espíritu Santo, que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, todos esos que mencioné, que realmente son cosas tangibles que se ven reflejadas en nuestro carácter. Si yo me acerco a la otra persona sin amor, entonces Pablo me está diciendo que yo no tengo que ir a confrontar a esa persona, porque Pablo dice, ustedes que son espirituales, restauren a la persona con espíritu de mansedumbre. En pocas palabras, Pablo dice, ustedes que son guiados por el Espíritu, ustedes que abundan en amor, que abundan en gozo, que abundan en paz, que abundan en mansedumbre, ustedes sí tienen el derecho para ir y confrontar a la otra persona, porque en esa disposición y en ese fluir de nuestro carácter sí vamos a poder restaurar a la otra persona. Entonces eso nos quita la pauta, porque si nosotros estamos en una situación en la que estamos muy enojados por lo que acaba de pasar en nuestra relación y lo que queremos hacer es ir a la persona y decirle cómo nos sentimos, decir lo que hizo esta persona, pero nosotros vamos con ese enojo en nuestro corazón,
entonces no estamos siendo espirituales. Pablo nos está llamando a que seamos primero nosotros las personas que son espirituales y restauren con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre viene de la palabra griega que significa praotes. La palabra griega es praotes, que significa gentileza o humildad. Alguien con mansedumbre es alguien gentil, es alguien humilde. ¿Cómo se imaginan ustedes esa persona confrontando a la otra persona cuando es gentil y cuando es humilde? Eso es lo que nos está llamando Pablo a hacer. Al final, Pablo dice, piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La clave aquí está en que si nosotros tenemos que ir con otra persona y confrontar a la otra persona por cosas que se han estado dando en nuestra relación, nosotros primero tenemos que pensar en la forma en la que nosotros quisiéramos ser restaurados. Si yo cometo un error, ¿cómo quisiera que otros vinieran y me dijeran el error en el cual yo estoy? Esa es la forma que Pablo está diciendo. Yo no puedo ir y decirle los errores a otra persona si yo no me pongo primero en el lugar de la otra persona, si yo no tengo empatía hacia la otra persona, si yo no pienso en mí mismo. Porque va a llegar el día en que yo soy duro con esta persona, pero al día siguiente yo puedo caer. Y alguien más va a venir y me va a tratar de la forma en la que yo estoy tratando a esta persona. Entonces Pablo está diciendo, piensa en ti mismo antes de ir a la otra persona. En palabras de Jesús, lo que Pablo está diciendo es, porque con el juicio que ustedes juzgan, ustedes serán juzgados. Y con la medida que ustedes miden, ustedes van a ser medidos. Jesús lo dijo en Mateo 7:2 y realmente está hablando lo mismo que Pablo. Está diciendo que antes de nosotros juzgar a otros, pensemos en nosotros mismos. Antes de nosotros medir a otros y poner una vara y decir esta persona es así y así y así, entonces consideremos a nosotros mismos, porque con la misma medida que nosotros medimos a los demás, con la misma forma en la que nos tratamos a los demás, esa va a ser la forma que nos van a tratar a nosotros en el futuro. Entonces, si nosotros tenemos que ir y hacer una confrontación con alguien más, primero tenemos que hacerlo siendo personas espirituales, específicamente que la mansedumbre abunde en nosotros, que seamos personas gentiles, que vayamos y lo hagamos de una manera tal vez muy suave, tal vez muy humilde, porque la persona mire que yo no estoy en su contra, sino estoy a su favor. Y después yo tengo que pensar en mí mismo antes de ir y juzgar a la otra persona. Esa es la primera cualidad, que nosotros seamos o demos la confrontación del reino a través del fruto del Espíritu Santo, específicamente de la mansedumbre. La segunda cualidad de la confrontación del reino es de que la confrontación del reino trae libertad y no trae control. El corazón de Dios para la humanidad desde que Él creó la humanidad ha sido libertad. Cuando Él vino y creó a Adán y Eva, Él les dio libertad. ¿Por qué sabemos que les dio libertad? Porque les dio opciones. Dios viene y les dice, estos para que ustedes disfruten, todo esto es suyo, ustedes tienen dominio sobre todo esto, pero lo único que no tienen que hacer es comer del árbol que está acá. Y muchos tal vez dicen, pero es que, ¿por qué Dios puso el árbol ahí en el centro? Porque Dios, tal vez muchos piensan que deliberadamente los estaba conduciendo a cometer algún error. Pero si no hubiera estado ese árbol ahí, entonces el ambiente en el cual los puso hubiera sido un ambiente controlado. Porque Dios hubiera dicho, mejor no les pongo el árbol porque van a desobedecer, entonces mejor los controlo, porque en este círculo, ahí sí me van a ser fieles, ahí sí van a estar conmigo. Pero Dios en su gracia, o sea, Él tiene tan impregnado en su corazón el deseo de darnos libertad, que Él calculó los riesgos de poner ese árbol en el huerto de Edén. Y Él dijo, yo no los quiero controlar, yo les quiero dar libertad, y puso el árbol ahí. Y obviamente lo que pasó fue que el hombre sí decidió por su propia cuenta y comió el fruto prohibido. Pero Dios había calculado los riesgos antes y había proveído de una solución. Desde Génesis 3 Dios dice que del vientre de la mujer iba a salir Jesús, que iba a destruir por fin la cabeza de la serpiente. O sea, Dios ya tenía un plan de redención para el hombre. Pero mi punto es de que Dios valora el darnos libertad. Él nunca nos controla. Desde que Dios, inclusive antes de crear al hombre, habían seres angelicales en el cielo, y en el cielo no había ningún árbol, o por lo menos la Biblia nos dice que no había ningún árbol del cual los ángeles podían agarrar. Pero los ángeles sí podían tomar decisiones por sí solos.
¿Por qué? Porque todos sabemos qué pasó con Lucifer, que fue la persona que estando en el cielo, él tomó una mala decisión. Entonces el corazón de Dios es darnos libertad, y la semana pasada el pastor nos decía que el propósito de la libertad es para que exista el amor. Yo puedo decir, yo amo a mis hijos y si los controlo y todo, ellos no me van a quedar mal nunca, pero eventualmente esos hijos no van a sentir amor, lo que van a sentir es control, porque tu afán tal vez de proteger fue quitarles toda la libertad y controlar a esos hijos, y realmente el amor no se puede expresar si no hay libertad. Yo voy a un restaurante y yo pago por una comida y el mesero me tiene que atender bien, ¿verdad? Pero yo estoy pagando por eso. Yo no puedo decir que el mesero me ama porque está sirviendo comida, pero yo sí puedo decir que mi esposa me ama porque ella me prepara mi comida, ella me llama, me dice, mi amor, ya está lista la cena, y lo hace con tanto amor, pero yo no la estoy obligando, yo no le estoy pagando. Y en ese acto de servicio yo estoy viendo que ella de su libre albedrío está decidiendo amarme a través de hacerme una rica comida. Entonces, realmente si nosotros vemos que el corazón de Dios es la libertad y que Él no nos quiere controlar, porque solo en un ambiente de libertad se puede manifestar el verdadero amor, entonces yo tengo que entender que en esa confrontación que yo voy a tener con las otras personas, yo no puedo controlar el resultado de la otra persona. Yo no puedo venir y decir, mira, te equivocaste y lo que quiero que hagas es que pidas perdón, ya no vas a hacer esto, ya no vas a hacer lo otro, y tratar de controlar el resultado o el comportamiento de la otra persona. Porque la otra persona tal vez inmediatamente reaccione y diga, sí, cierto, lo hice, pero eventualmente ese control no va a hacer que la relación pueda fluir, va a tal vez hacer que el amor no se pueda manifestar completamente en esa relación. Entonces, la confrontación del reino, lo único que sí permite es que los demás sean las personas que se controlen a sí mismos. Si no entendemos esto, entonces vamos a comenzar a crear una cultura de ley y de reglas y de cosas que tenemos que hacer, que esto es lo que la iglesia tal vez equivocadamente ha hecho en muchas ocasiones y se ha llamado religión, que es hacer cosas, lo tienes que hacer esto, si no lo haces, entonces te va a pasar esto y esto otro. Entonces tratan de tener a las personas controladas porque no quieren que se salga de lo que ellos no quieren que hagan. Y esto realmente es religión, pero en la relación que nosotros tenemos con Dios hay completa libertad. No quitar los errores reales de las personas puede crear un ambiente tóxico. Entonces necesitamos quitar los pecados de las personas a través de lidiar con el corazón de las personas, no con controles externos. Lo que yo tengo que ver en el proceso de la confrontación es de que yo tengo que ver más allá de los tal vez problemas superficiales que yo estoy viendo en la persona. Tal vez la persona me falló, me hizo esto, me hizo lo otro, y esas son las cosas externas que se miran. Pero yo tengo que ver más allá de esas cosas externas y tengo que enfocarme en el porqué del por qué las personas hicieron estas cosas, en el corazón de las personas. Y esa es la única manera real de lidiar con los problemas que están pasando. O sea, no controlar a las personas. Si yo sigo poniendo controles externos, yo nunca voy a ver un cambio real y genuino en la otra persona. La gente recupera su poder más rápido en una cultura donde hay libertad y honor. Es esto, es cuando los padres le dicen a los hijos que acaban de hacer un relajo, y dicen, ahora que hiciste el relajo, ahora lo recoges. ¿Qué están haciendo los padres ahí? Están dando libertad a que los hijos sean las personas que se levanten en su dominio propio, en su propia libertad y en el control de sí mismos y recojan el relajo que hicieron en sus cuartos. Si los papás vienen y les dicen, estás castigado, te voy a hacer esto, lo otro, y no les hacen tomar autoridad o tomar responsabilidad de sus consecuencias, entonces están tal vez dañándolos de una manera más grande. Pero en una cultura de honor, realmente la confrontación es cuando nosotros le decimos a las personas, sentite libre de hacer el relajo o el destrozo más grande que puedas hacer, que estés dispuesto a recoger después. En una confrontación del reino realmente no tenemos que controlar los resultados de la persona, sino damos libertad a la persona para que la persona se controle a sí misma. Y la persona sea la que diga, sí es cierto, yo cometí este error y lo que voy a hacer es de que
voy a ir y pedir disculpas, voy a ir, me voy a levantar como persona responsable que soy y voy a solucionar este problema. Estamos lidiando con el problema y estamos haciendo que la persona actúe como una persona libre, que es lo que Dios les quiso hacer. La cualidad número 3 es que la confrontación del reino trae disciplina y no trae castigo. Tal vez por mucho tiempo, no sé quiénes, tal vez todavía identificamos estas dos cosas como que es lo mismo, ¿verdad? Identificamos que la disciplina es castigo, pero la Biblia realmente nos habla acerca de la disciplina y nos dice que la disciplina es buena. Dios dice en su palabra que Él al que ama, disciplina, y que Dios castiga a sus hijos. Y la persona que no recibe, que Dios disciplina a sus hijos, y la persona que no recibe disciplina, entonces es un bastardo, dice la palabra, porque el Padre disciplina a sus hijos y Dios disciplina a los que ama. Pero esto tal vez puede traer un poco de confusión a nosotros, porque la Biblia también dice que yo como pecador yo merecía la muerte, pero Jesús tomó mi castigo y murió por mí, y por lo tanto yo nada más con creer en Jesús yo me voy a ir al cielo y voy a gozar de vida eterna con Él y no voy a recibir el castigo que yo merezco. Entonces, ¿cómo conciliamos que Dios dice que al que ama disciplina, pero a la vez Él quita nuestro castigo? Porque la disciplina y el castigo no son lo mismo. Dios en su misericordia, Él vio que nosotros nos encontramos tomando una mala decisión. Nosotros comimos de ese fruto prohibido y nosotros merecíamos la muerte. Pero Dios nos ama de tal manera que Él toma el castigo por nosotros. Pero entonces la disciplina que está hablando Pablo no tiene nada que ver con el castigo que nosotros merecíamos. Está hablando de cosas muy distintas. Y usualmente la disciplina es lo que viene tal vez en consecuencia a nuestras decisiones. Y esa es la disciplina que nosotros vamos a hablar acá. Cuando la disciplina no da libertad y poder a la otra persona y viene con controles externos, entonces esto no es disciplina, esto es castigo. Cuando el padre viene en esa relación de hijos, porque tal vez es el ejemplo más fácil de poner, perdónenme padres, yo no tengo hijos, pero yo sí fui hijo y yo sí pasé este tipo de disciplina de parte de mis padres, pero muchas veces cuando los padres vienen y tal vez quitan todos los privilegios y toda la libertad que el hijo pueda tener. El hijo cometió un error. Los padres vienen y dicen, mira, te voy a quitar el wifi, te voy a quitar, ¿qué más le quitan? La tele, te voy a quitar el celular ahora. A mí nunca me quitaron el celular porque en mis tiempos todavía no había celular cuando estábamos niños, pero ahora ya hay. Entonces los papás vienen y le dicen, te voy a quitar el celular, te voy a quitar el internet, ya no vas a salir tarde, vas a venir a tal hora, o de hecho, ¿sabes qué? Mejor no vas a salir para nada en una semana. Lo que va a pasar es que los padres temporalmente sí van a solucionar el problema, porque están quitando de libertad a los hijos, están controlando la situación, están quitando todo, están tratando de mantener a raya al hijo con controles externos. Y por una semana va a funcionar. Pero si ese control sigue siendo insistente, a veces los padres sí necesitan hacer disciplina, no estoy diciendo que no, pero si realmente se ve más reflejado esa cultura de controles, lo que va a pasar, y tal vez todos ustedes pueden coincidir conmigo, es de que el hijo, si crece en un ambiente así, lo primero que va a hacer es que se va a ir cuando tenga la primera oportunidad de irse, porque ha sido controlado toda su vida. Entonces eso realmente no es una confrontación genuina. Cuando yo me meto en una confrontación genuina, yo tengo que ver el por qué mi hijo está cometiendo estas cosas que está cometiendo, porque si hizo esto es porque hay algo dentro de su corazón que lo está motivando a hacer esto, y eso es lo que yo tengo que ver. Yo tengo que ver más allá del comportamiento de mi hijo. Yo tengo que ver el por qué él se está comportando de esta forma, pero no lo voy a lograr controlando a la persona. Y de la misma manera, cuando yo confronto a alguien, yo tengo que esperar nunca que esa persona me diga, mira, discúlpame, o lo siento, o yo tengo que esperar una confesión de la persona, sino realmente la confrontación es cuando yo miro más allá del comportamiento de las personas y yo trato de ver su corazón. Como dice Pablo, yo pienso en mí mismo, yo me pongo en el lugar de la persona y trato de entender por qué la persona se está comportando de esta manera y lo empiezo a ayudar. Entonces la disciplina viene a través de consecuencias y no a través
del castigo. Entonces debemos de creer que la otra persona va a responder haciéndose cargo de sus decisiones y las consecuencias de estas. Esto es dar libertad. Si no, vamos a seguir cultivando tal vez personas con mentalidad de víctimas. Los discípulos de Jesús cometieron muchísimos errores. Todos los que hemos leído los evangelios nos encontramos y nos damos cuenta de que los discípulos de Jesús cometían y metían la pata una y otra vez. Inclusive al final de su graduación, después de 3 años y medio, cometieron un montón de errores. Cuando vinieron y prendieron a Jesús, Pedro saca la espada y le corta la oreja a un centurión, a un guardia. Jesús nunca había predicado eso. Jesús nunca predicó, mira, si me vienen a agarrar, por favor defiéndanme, maten a todos los que puedan. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, si alguien te pega una mejilla, vos tenés que dar la otra. Jesús predicó exactamente lo contrario y Pedro reaccionó de otra forma. Los demás dejaron a su amigo ahí, que había estado por 3 años y medio, y se fueron huyendo. Uno de ellos, de hecho, lo entregó y lo traicionó. El único que estuvo tal vez ahí de lejos viendo fue Juan. Pedro lo negó 3 veces en su misma noche de graduación. Entonces los discípulos cometieron muchos errores, pero nunca miramos a Jesús tratando de controlar el comportamiento de los discípulos, sino Él siempre los confrontaba de la mejor manera. Él siempre sacaba lo mejor de ellos. Al final de cuentas, tal vez los discípulos cometieron muchos errores, pero ellos se pudieron levantar más allá de sus errores y fueron 11 personas que transformaron el mundo entero. ¿Por qué? Porque Jesús creó un ambiente de libertad. Jesús nunca los controló. Jesús siempre les dio libertad, les dio la capacidad de pensar por sí mismos, les dio la capacidad de ser personas que si hacían un relajo, ellos tenían que recoger el relajo que hicieron después. Y al hacer eso, ellos se levantaron después como personas libres y cambiaron el mundo entero. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que nosotros creemos que es el castigo y lo que es la disciplina. Si Dios no nos castiga a nosotros por nuestros pecados, ¿por qué yo voy a venir y poner un castigo sobre mi prójimo que ha fallado y que ha caído? Yo no tengo el poder ni la autoridad de venir y castigar a otra persona si Dios mismo quita el castigo de mi vida. Lo que sí puedo hacer yo es de que la persona mire sus errores a través de la confrontación y que si hay disciplina, que sea la disciplina que viene a través de asumir las consecuencias de lo que nosotros hicimos. Entonces esa es la verdadera confrontación del reino. Otra cualidad de la confrontación del reino, y esta es la última cualidad, es de que la confrontación del reino saca a luz siempre la verdad. La naturaleza misma de la confrontación del reino es la verdad. El propósito de una confrontación es crear presión interna para sacar la verdad y no obtener una confrontación. Yo no tengo que tener intención alguna de controlar el resultado de cómo va a actuar la otra persona, sino lo único que tengo que hacer es ayudar a la otra persona a que la verdad salga a luz. ¿Cómo? Haciendo buenas preguntas. Hay un versículo y hay una historia en Juan 4 donde Jesús se encuentra confrontando a una mujer que nosotros o la Biblia le llama la samaritana. Y Jesús, si nosotros hubiéramos confrontado a esta samaritana, para los que no han leído la historia, Jesús habla con esta samaritana, le revela lo que ella está viviendo y esta persona tiene un encuentro con Jesús. Pero si nosotros hubiéramos sido las personas tal vez que confrontamos a esta samaritana, nosotros le hubiéramos dicho lo siguiente: mire, realmente usted tiene muchos problemas. Usted ha tenido, ¿cuántos maridos? 5 maridos. Y el que tiene ahorita no es su marido. Entonces, si queremos hablar claro, realmente usted tiene algo de que arrepentirse. Usted tiene que cambiar la forma en la que está viviendo, porque 1 o 2 maridos, tal vez sí fue culpa de los maridos, pero ya 5, el problema es usted, le diríamos nosotros tal vez a esa persona. Usted tiene que arrepentirse, venga a la iglesia, reciba el curso de discipulado, haga esto, haga lo otro, y tal vez así Dios la va a escuchar y Dios va a cambiar su situación. Y muchas veces esa es la forma en la que nosotros queremos confrontar a alguien más, diciéndole no solamente los errores del estado en el que está, sino controlando tal vez el resultado y esperando que la persona haga algo al respecto. Pero Jesús no hizo eso. Jesús primero creó un lugar seguro, porque esta mujer iba al pozo a sacar agua al mediodía. ¿Cuántos han salido al mediodía a caminar en la calle? Y saben que esta es la peor hora del día para salir a caminar en la calle, porque el sol está directamente sobre nosotros. Y si vas a hacer una tarea como trabajar y puedes ir a cualquier hora del día,
no escoges el mediodía para hacer esta tarea, ¿verdad? Porque hay demasiado calor. Pero esta mujer escogía el mediodía porque ella tenía vergüenza en su ser. Ella sabía lo que había hecho, ella sabía los errores que había cometido. Entonces ella buscaba la oportunidad de estar sola, porque ella no quería encontrarse a las demás personas y que la criticaran y que la juzgaran. Entonces ella va al mediodía. Jesús es bien inteligente porque él manda a sus 11 discípulos a que vayan a comprar comida, porque sabía que sus discípulos, como personas que cometían un montón de errores, tal vez la iban a ver mal y la iban a juzgar. Y no solamente eso, sino iban a decir: Jesús, ¿por qué estás hablando con ella si ella es samaritana? Y los judíos no hablamos ni nos relacionamos con los samaritanos. Entonces Jesús los manda a un lado y él crea un lugar seguro para hablar y confrontar con esta persona que es la samaritana. Y Jesús no mira sus errores, no mira que la persona ha tenido 5 maridos y que ahorita está en adulterio, sino Jesús mira que ella tiene una necesidad más profunda que lo que está externamente. Él mira que ella tiene una necesidad de beber esa agua que da vida eterna. Y ella le dice a la samaritana: yo te ofrezco el agua de vida eterna. Jesús no habla al comportamiento de la mujer, sino Jesús habla al corazón de la mujer. Y eso es lo que trae un cambio genuino en la mujer. Dice: usted es profeta. Ella tiene un encuentro con Jesús, ella se va a su ciudad y se vuelve una evangelista que comparte el evangelio por todos lados con todas las personas que ella conoce. Y ella dice: miren al hombre que cambió mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo una confrontación exitosa con esa mujer. Y nosotros estamos puestos aquí en la tierra para que nosotros podamos vivir en armonía unos con otros y nosotros podamos estar en paz unos con otros. Jesús, cuando estaba orando por sus discípulos, él al final, en la última oración que él hace antes de morir, él dice: Padre, yo te pido para que estos que están acá sean uno, así como tú y yo, el Padre y yo somos uno, porque entonces el mundo va a creer que tú me enviaste. Nosotros como iglesia de Cristo estamos destinados a ser uno, a caminar en unidad, a que cualquier problema que haya en nuestras relaciones sea solucionado. Y Pablo sabía que iban a venir problemas relacionales, y por eso es que nos dice: ustedes tienen que confrontar a otros, pero lo tienen que hacer en amor. La forma en la que nosotros tenemos que confrontar a otros es la forma en la que Jesús confrontó a esa mujer, no viendo el comportamiento de las cosas externas, los errores que esa mujer pudo hacer o pudo haber cometido, sino ver el corazón de las personas. Si yo puedo hacer eso, entonces yo voy a traer cambios a las relaciones en mi vida. Si yo puedo ver realmente el corazón de la persona, si yo puedo analizar por qué esta persona se siente de esta manera, por qué esta persona está actuando de esta manera, y comienzo a ministrar el espíritu de la persona y no su comportamiento, que fue lo que hizo Jesús, entonces yo voy a ver cambios en mis relaciones. Jesús no le dice: mira, lo que tienes que hacer es pedir perdón del pecado de adulterio, hacer esto, lo otro, sino Jesús le dice: lo que necesitas es agua viva, agua de la cual nunca vas a tener sed jamás, porque sabe que esta mujer tiene vergüenza. Esta mujer hace las cosas que hace porque quiere llenar un vacío que solo el agua viva puede llenar. Y esa es la forma en la que nosotros nos tenemos que poner cuando nosotros confrontamos a otras personas. Jesús es el gran confrontador. Él tiene conversaciones con muchas personas, y con todas las personas que Él se conecta y con quien Él habla, estas personas tienen cambios increíbles. Él le dice a personas que están subidas en un sicómoro: mira, baja ahí, voy a ir a tu casa. Y sin Él decirle a esa persona todo lo que tiene que hacer, esta persona viene y dice: yo voy a dar toda la mitad de mis riquezas a los pobres, y si alguien he defraudado, entonces voy a dar 7 veces más. Jesús no tiene necesidad siquiera de señalar los errores de las personas, porque Él ministra y Él ve el corazón. Él confronta de una manera exitosa a cada persona con la que Él se encuentra. Él crea un lugar seguro. Los niños quieren llegar a los pies de Jesús y quieren estar con Jesús. ¿Por qué? Porque los niños identifican naturalmente quién es una persona segura y quién no. Los niños nunca van a ir con alguien a quien tienen miedo, ¿verdad que no? Los niños identifican naturalmente quién es una persona segura. Los niños identificaban lo seguro que era Jesús.
todos querían estar alrededor de Jesús, las multitudes se agolpaban y se apretujaban por estar y recibir lo que Jesús tenía. Él era una persona que con una sola palabra traía transformación a las personas y cambiaban realmente. Y nosotros estamos llamados a solucionar cualquier problema que nosotros estemos pasando en nuestras relaciones. Estamos llamados realmente a ser uno como iglesia de Cristo. Y cuando realmente nosotros seamos uno, cuando no hayan disensiones acá, cuando no hayan problemas, cuando no hayan celos, cuando no hayan envidias, cuando no hayan ningún problema relacional entre nosotros, entonces el mundo va a creer que Jesús nos envió. Si queremos ver transformación en Guatemala, lo que tenemos que hacer como iglesia es ser uno. Tenemos que estar unidos, tenemos que cambiar completamente. Y una herramienta para que nosotros podamos mejorar nuestras relaciones es la confrontación. Yo les dije al principio que yo por mucho tiempo había odiado y me alejaba de confrontar a otros porque yo decía, no me gusta estar en conflicto con las personas, yo quiero mantener la paz, y para eso mejor me quedaba callado. Pero Dios me estaba llamando últimamente a confrontar a muchas personas y también ser confrontado. Y me he dado cuenta que en una confrontación genuina, que es lo que acabamos de leer, esa relación nada más se fortalece. No, tal vez hay como fricción al principio, pero una vez se pasan los problemas, la relación siempre se fortalece. Los mejores momentos que yo he tenido con Dana, con mi esposa, es cuando realmente hablamos con el corazón y estamos en la noche sentados en la cama y estamos simplemente hablando las cosas de una manera real. Y nos encontramos tal vez pidiendo perdón el uno al otro, nos encontramos diciendo las cosas de las cuales estamos arrepentidos, pero tenemos una conexión de corazón a corazón y las cosas al día siguiente son completamente mejores. Cuando tenemos una conexión genuina con la otra persona, cuando hablamos de una manera real, entonces las cosas cambian. A mí me gusta bastante ver videos en general, no voy a decir dónde, pero siempre hay videos o te aparecen videos en Facebook de personas que están tratando de rescatar animales que están tal vez en alguna situación de peligro, por ejemplo. Y siempre esas personas que quieran rescatar a ese perrito que está en peligro, lo que tienen que hacer cuando se acercan a ese perrito es que se tienen que ganar su confianza, porque el perrito inicialmente no sabe que esa persona lo quiere rescatar. Nosotros de fuera podemos ver que nuestra intención es ayudar a la persona, pero la persona que está pasando ese problema no puede ver eso. La persona mira nada más que tal vez lo estamos juzgando, que lo estamos criticando. Entonces esas personas se acercan al perrito, primero ponen su mano para que él los huela, y cuando se ganan la confianza de ese animal, entonces ya pueden rescatar a ese animal y sacarlo del apuro en el que estaba. Y de igual forma nosotros no podemos confrontar a alguien si no tenemos confianza unos con otros, si no nos hemos ganado ese acercamiento en tener una relación genuina y una conexión de corazón a corazón. Si no vas a confrontar con estas 4 cualidades, entonces ahí sí, mejor no confrontemos porque podemos empeorar las cosas. Pero Dios nos está llamando a que nosotros salgamos de tal vez todos estos problemas relacionales y crezcamos y nos volvamos uno. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a prepararnos para orar y para ministrar.